Hola mis queridos hermanos, un saludo muy especial en este día santo del Señor. Bueno, estamos continuando con nuestro repaso de la lección de escuela sabática y es un privilegio inmenso para mí estar siempre, cada semana, en este espacio que nos da Iglesia Abierta para compartir el repaso de nuestra lección. Vamos a entrar de lleno, así que vamos a empezar con una oración. Cierren sus ojos donde estén. Amado Padre, gracias te damos por la oportunidad que nos das de poder repasar la lección de escuela sabática de esta semana. Bendícenos, Señor, para que lo que hagamos pueda glorificarte y a la vez también podamos edificarnos nosotros. Siempre en nuestras oraciones está el deseo de que tú puedas sanar, Señor, nuestra tierra. Por eso con humildad venimos delante de ti y pedimos la unción de tu Espíritu para seguir conociéndote, amándote y profundizando este gran tema de la educación en tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, esta semana vamos a hablar acerca de la educación y cómo esto se practicaba en el hogar, en la familia. Así es que vamos a entrar. Nuestra lección nos lleva a un texto que ya ustedes habrán leído y está en Proverbios 1:8. Dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Bueno, aquí vemos tanto papá y mamá llevando a cabo una misión, una función real de maestros en sus hogares. Si para el huerto del Edén, donde Adán y Eva estaban, el maestro era Dios, después de la caída, pues dentro del hogar, el papá, la mamá, son los maestros que enseñan, que instruyen, que educan, que informan y educan a sus hijos, no solamente en las cuestiones obvias y propias de la vida, sino también en el gran tema de la salvación. Siempre Dios es nuestro instructor y tenemos su revelación especial, que es su palabra, y su revelación general, que es la naturaleza. Pero los padres son los primeros responsables de la formación, de la educación, de la información que deben darle a sus hijos. Miren ustedes qué interesante. Hay una cita del libro El deseado de todas las gentes, páginas 49 y 50. Y dice aquí esta cita lo siguiente: desde los tiempos más remotos, los fieles de Israel habían prestado mucha atención a la educación de la juventud. El Señor había indicado que desde la más tierna infancia debía enseñarse a los niños de su bondad y grandeza, de su bondad y grandeza de Dios, de la bondad y la grandeza de Dios, especialmente como está revelada en la ley divina y expuesta en la historia de Israel. Los cantos, las oraciones y las lecciones de las Escrituras debían adaptarse a las mentes en desarrollo. Los padres y las madres debían instruir a sus hijos en que la ley de Dios es una expresión de su carácter, del carácter de Dios, y que al recibir los principios de la ley en el corazón, la imagen de Dios se grababa en la mente y el alma. Gran parte de la enseñanza era oral, pero el joven también aprendía a leer los escritos hebreos y se abrían a su estudio los pergaminos del Antiguo Testamento. Así también Jesús, recuerdan, él iba a la sinagoga y allí también él podía leer los pergaminos, los escritos de los profetas. Durante la mayor parte de la historia humana, entonces, por lo común, la educación se impartió siempre en el hogar, especialmente durante los primeros años de vida del niño. Entonces, pues es obvio, es lógico entender que hay una transmisión de valores. Eso forma parte del proceso educativo. Hay transmisión de información y normalmente se hacía en el hogar. El padre
y la madre transmitían no solamente los valores, sino la información, la instrucción necesaria. Es interesante porque en aquellas épocas, inclusive hasta el oficio de un padre se pasaba al hijo y se conocían las familias por sus oficios, sean carpinteros, sean pescadores, sean constructores, sean labradores, en fin. Entonces, ¿qué dice la Biblia acerca de la educación en la familia? ¿Y qué principio podemos extraer de ella, cualquiera sea nuestra situación familiar? Ese es el objetivo de nuestra lección de esta semana. ¿Qué dice la Biblia acerca de la educación de la familia? Y entonces en la primera parte se habló justamente de la educación y la familia. Aunque no se dan muchos detalles con relación a cómo era la educación en aquel tiempo en la Biblia, y mucho menos tenemos detalles tal vez con respecto a cómo era la educación después de la caída, pero sí hay algo importante. Había una transmisión de esos valores dentro del marco de la estructura familiar de aquel entonces. Hay una cita del Espíritu de Profecía de Elena de White, escrita en el libro La Educación, página 33, que dice: el sistema de educación establecido en el Edén tenía por centro la familia. Adán era hijo de Dios y de su padre recibieron instrucciones. Los hijos del Altísimo, Dios era el instructor. Su escuela era, en el más exacto sentido de la palabra, una escuela de familia. Luego Adán, su esposa, transmitieron a sus hijos valores. Aunque no sabemos exactamente qué es lo que se enseñaba, podemos estar seguros de que se abordaban temas como las maravillas de la creación, y después del pecado, el tema principal era el plan de redención. Antes del pecado, como lo habíamos estudiado en la lección pasada, Adán, Eva aprendieron mucho de la belleza del Edén. Pero luego de lo sucedido en el capítulo 3 de Génesis, ellos empezaron a entender, a comprender las enseñanzas divinas con relación a la redención. Entonces, hay algunos textos bíblicos que nos da la lección, son muchos textos bíblicos, donde yo he anotado aquí el principio de cada texto bíblico. Por ejemplo, 2 Corintios 4:6, ellos aprendían de que Dios no solamente es el creador, sino es la vida, la luz que ilumina la vida de los hombres. En Lucas 10:27, ellos recuerdan, enseñaban, transmitían el gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. En Gálatas 3:11, ellos expresaban, ya se enseñaba, se ampliaba el conocimiento del plan de redención y se enseñaba a Cristo como justicia, como santificación y como glorificación. Y en Apocalipsis 22:12 se enseñaba acerca del juicio y la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, la enseñanza que se le transmitía, bíblica, relacionada con Dios y el plan de redención después de la caída, era realmente importante, y por eso creemos que la transmisión de valores religiosos era el centro prácticamente de la educación. Dios estaba realmente, era presentado de una manera integral, holística. La naturaleza hablaba de Dios, la belleza, el mar, las fuentes de las aguas, las montañas, todo hablaba del amor de Dios. Pero la revelación bíblica específica de la palabra de Dios permitía que se transmitan los valores de esas enseñanzas, los dichos de los sabios, proverbios, los dichos de Salomón. Todo eso se iba enseñando, los dichos de los patriarcas y los profetas se iba transmitiendo también. Entonces, aquí hay una cita del libro La Educación, página 20, muy interesante, que dice: el sistema de educación instituido al principio del mundo debía ser un modelo para el hombre en todos los tiempos. Como una ilustración de sus principios, se estableció una escuela modelo en el Edén, el hogar de nuestros primeros padres. ¿Ustedes recuerdan? Habíamos mencionado que el aula, el escenario, era el Edén, el libro texto, la naturaleza, y el maestro
era Jesús, el instructor era Dios. Pues en el caso, después de la caída, los padres y las madres eran los instructores que recibían de Dios a través de la revelación general y la revelación específica que es su palabra, la instrucción, y transmitían esa instrucción a sus hijos. El hogar era el aula y seguía siendo la naturaleza el libro texto, pero a la vez también los escritos de los profetas, los escritos de los patriarcas. La educación cristiana es un compromiso con el aprendizaje de las familias, sus miembros, sobre doctrina, adoración, instrucción, camaradería, evangelización y servicio. O sea, tenemos ahí todos los elementos biopsicosocioespirituales y los valores que los niños necesitaban para poder no solamente tener un conocimiento claro de Dios y desarrollar ese principio de sabiduría que es el temor a Jehová, sino que también ellos desarrollaban habilidades a través del juego, a través de aprender de sus padres, las habilidades, los oficios importantes, labrar la tierra, cuidar el ganado y por supuesto todo lo que las habilidades que tienen que ver con la matemática, con la comunicación, el buen trato, las reglas de urbanidad y todo lo que se necesita para poder relacionarse. El hogar es donde conferimos a los miembros de la familia el amor y las promesas de Dios. Es donde los niños aprenden de Jesús como su Señor y Salvador y amigo, y donde se ensalza la Biblia como la palabra de Dios. La familia es donde demostramos cómo es una relación saludable con nuestro Padre Celestial. Esto es maravilloso porque lo vemos y vemos también, hay textos en la Biblia donde nos hablan de instruir al niño en su camino, de orientar, de educar, de enseñar. Ya vamos a llegar a Deuteronomios capítulo 6, que es un capítulo especial muy importante. Adán y Eva transmitieron estos valores a sus hijos, Caín y Abel. Ahora, es muy importante entender esto. Seguramente podemos suponer que aprendieron el significado y la importancia de ofrendar, porque ellos estaban haciendo esto, ya practicaban esto. Alguien les enseñó, sus padres les enseñaron que ellos debían ofrendar. Y por supuesto, ellos sabían que Dios era un Dios de amor, de misericordia y un Dios redentor. Pero tanto Caín como Abel, cada uno a la edad adulta llegó a tomar sus propias decisiones, mostrando su libre albedrío. Por supuesto, como muestra la historia, una buena educación entonces no siempre conduce al tipo de resultado que esperamos. Y por ese motivo, entonces, vimos en el ejemplo de Caín y Abel cómo lamentablemente, a pesar de la educación que recibieron, cada uno tomó una decisión diferente. El uno amó a Dios con todo su corazón y el otro en realidad no estaba relacionado con Dios. Lo demuestra su actitud, por eso es que Dios no aceptó la adoración de Caín de la manera como él lo hizo. No porque la ofrenda pudo haber estado mal, porque llevó las primicias de lo que tenía. Es porque su corazón estaba lejos de Dios. Tenemos un gran ejemplo en Isaías capítulo 1:4 acerca de lo que Dios dice. Dios ve el corazón antes que la ofrenda. Quiero leerte un poquito esto para que tú veas que es importante esto. No es tanto, en realidad, sí, muchas veces nuestras ofrendas demuestran dónde estamos, pero las ofrendas o primicias eran aceptables. Uno era labrador y el otro era ganadero. Entonces dice aquí en Isaías capítulo 1 verso 4, dice: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Noten ustedes lo que es el corazón. Dejaron a Jehová y provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. Está hablando acerca de que podemos recibir la educación, pero si nuestro corazón está lejos de Dios, por más que aparentemos hacer inclusive las cosas buenas que Él pide que hagamos o las ofrendas buenas que Él pide que traigamos, si nuestro corazón no está en contacto con Dios, definitivamente el resto simplemente no sirve. Fíjate lo que dice el verso de Isaías. Yo les animo a leer Isaías capítulo 1. Verso 11 dice: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios?
Hastiado estoy de holocaustos y de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de buey ni de ovejas, ni de machos cabríos. Y eso que él pedía, que estas ofrendas eran las que se hacían en el santuario. Entonces, esto está mostrándonos a nosotros que Dios ve el corazón. Y definitivamente Adán y Eva, aun cuando les enseñaron a sus hijos correctamente, Caín y Abel, Caín decidió, su corazón estaba lejos de Dios y su vida, lamentablemente, todo el resto de su vida reflejó esa separación que ya Caín tenía de Dios y cometió el delito que ustedes saben históricamente. Entonces, por eso la lección dice así: por supuesto, como muestra la historia, una buena educación no siempre conduce al tipo de resultado que esperamos. Bueno, entonces luego se habló acerca de la niñez de Jesús. Aquí tenemos mucho y muy interesante. El niño crecía y se fortalecía en gracia para con Dios y los hombres. Y aquí tenemos el hogar de Cristo Jesús. Aunque la Escritura no nos da muchos detalles sobre la infancia de Jesús, gran parte de esos años continúan siendo un misterio. Sin embargo, nos ha dado una idea más o menos del carácter de sus padres terrenales. Y entonces se analiza un poquito a María y José. Y tal vez lo que vemos de ellos podría enseñarnos que realmente eran una pareja temerosa de Dios. Y entonces la lección nos invita a leer algunos textos. Por ejemplo, el texto de Lucas 1, 26 al 38, cuando el ángel visita a María y entonces tú notas cómo esta doncella de Israel es una muchacha temerosa de Dios, humilde, una muchacha sencilla, que siente que es un gran privilegio lo que Dios está haciendo con ella. Y entonces en el verso 38 dice: entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor. Noten ustedes el corazón de esta muchacha. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. María acepta el llamado, acepta el anunciamiento. Esto demuestra que María era conocedora de la palabra y esto demuestra que María era una mujer que esperaba con ansia la llegada del Mesías. Lo que jamás se imaginó es que Dios la elegiría como la madre del Mesías. Y entonces ella se muestra delante de Dios como la sierva del Señor. En Lucas 1, 46 al 55 también aparece el maravilloso Magnificat. Es el poema, es la expresión de María maravillosa que aparece desde el verso 46 al 55. Aparece ese poema que está dividido en dos partes. La primera parte es la gratitud de María individual porque Dios la ha elegido. Ella agradece de manera individual. Pero la segunda parte del verso 51 al 55, allí en el Magnificat, engrandece, eso significa Magnificat, engrandece mi alma a Jehová. Esa segunda parte es donde presenta la gratitud en nombre del pueblo de Israel que esperaba al Mesías. ¡Qué maravilloso! Haciendo María una expresión de lo que hay en su corazón. Obvio, siendo descendiente de David, ¿cómo no va a salir esa poesía? ¿Cómo no va a florecer esa gratitud en María? Impresionante. Ahora, ¿y de José? Bueno, aunque no tenemos mucho, la Biblia no habla mucho de José. Entendemos que José era un hombre piadoso, un muchacho dedicado que por transmisión educativa de valores era carpintero como su padre. Y entonces José dice en Mateo 1, 18 al 24, específicamente en el verso 24, ya cuando el ángel le anuncia y le dice en sueños, no temas tomar a María por tu esposa, dice que despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Hizo como el ángel. Esto muestra la actitud de José. Entonces, este padre dispuesto a hacer la voluntad de Dios es el que tuvo Cristo, el padre terrenal de Cristo. Esta mujer que expresa ser la sierva de Jehová fue la madre de Cristo Jesús. Y miren qué interesante, y aquí se habla de dominio propio. José era un hombre de dominio propio porque el siguiente verso, el verso 25, dice, pero no la conoció
hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. O sea, respetó a María, cuidó de María y del bebé. Impresionante. Estos fueron los padres de Cristo Jesús. Entonces, en estos pasajes podemos percibir que tanto María como José eran judíos fieles que procuraban vivir en obediencia a las leyes y los mandamientos de Dios. Y en efecto, cuando el Señor se acercó a ellos para pedirles lo que ocurriría, para decirles, para anunciarles, ellos hicieron fielmente todo lo que se les dijo. Entonces, aquí vemos esta visión de cómo eran los padres que Dios eligió. Yo siempre cuando predico de este tema, en un tiempo difícil, complicado, habían pasado 400 años de silencio profético, desde Malaquías hasta Juan el Bautista, hasta el primer profeta, 400 años. Imagínense el caos moral, social, político, económico en el que estaba el mundo en ese momento. Sin embargo, donde parecía que nadie podría ser elegido por Dios, eso nos da esperanza. Dios encontró en el corazón de María y en el corazón de José dos seres humanos temerosos de Dios. Por eso formaron lo que conocemos como la Sagrada Familia. Si tú eres un temeroso de Dios, si tú eres temerosa de Dios, si tú amas a Cristo con todo el corazón, entonces tú puedes transmitir los mismos valores que María y José transmitieron al pequeño Jesús. Hay una cita del deseado de todas las gentes, el libro en la página 50 y 51, dice: el niño Jesús no recibió instrucción en las escuelas de las sinagogas. Su madre fue su primera maestra humana. De labios de ella y de los rollos de los profetas aprendió las cosas celestiales. Las mismas palabras que él había hablado a Israel por medio de Moisés les fueron enseñadas sobre las rodillas de su madre, en el regazo de su madre. Y al pasar de la niñez a la juventud, no frecuentó las escuelas de los rabinos, no necesitaba la instrucción que podía obtenerse de tales fuentes. ¿Por qué? Porque Dios mismo era su instructor. Y esto es lo que sorprendía a María, la sabiduría. El niño crecía en gracia, crecía en estatura, en gracia, para con Dios y los hombres. Maravilloso. Entonces, los padres fueron buenos maestros para Jesús y sin duda hicieron un buen trabajo. Pero Cristo tenía un instructor superior, su propio Padre, de quien él dependía. Había muchas cosas de Jesús que María y José no entendían, porque ese conocimiento venían directamente de su Padre Dios. Muy bien, vamos a la parte número 3, lo esencial para poder instruir, para poder educar: la comunicación. Para poder instruir y comunicar, para transmitir valores, la comunicación. En realidad, tanto padres como niños crecen juntos. La educación, la instrucción es juntos, porque uno, por más que se prepara para ser padre y para educar, uno no lo aprende todo, porque tú lo aprendes en el camino junto a tus hijos. La base, como dijimos la vez pasada, el amor. La base, el amor. El primer valor, Dios en tu corazón, para que puedas transmitir valores correctos, para que ese Dios, esa relación que tú tienes con Dios también se pueda pasar a tus hijos. Ojo, vuelvo a aclarar esto. No quiere decir que el hecho de que tú hagas bien el trabajo, que tus hijos no van a decidir otra cosa en el futuro cuando sean adultos. En su libertad ellos tendrán la libertad de elegir si continúan con los valores que tú les enseñaste o no. Pero tú y yo tenemos que hacer el trabajo y depender de Cristo y aprender del Señor. Concretamente, entonces, la educación en cualquier nivel es comunicación. El maestro tiene conocimiento, sabiduría, información, hechos y demás cosas para transmitir a su alumno. Y alguien que tiene mucho conocimiento debe tener la capacidad de comunicarlo a los demás. Y hay habilidades para esa comunicación. De lo contrario, ¿de qué sirve todo lo que sabe si no sabe cómo comunicarlo? No obstante, por otro lado, las buenas aptitudes docentes no consisten solo en la capacidad de comunicarse, en tener las herramientas para comunicar algo, sino también es fundamental la relación, entablar una relación para que ese proceso se dé. Por eso colocamos en la primera lección como base el amor,
como base el amor, ese aprecio, ese valorar a la otra persona, valorar al niño, al adolescente, al joven, al adulto cuando estamos transmitiendo esos valores. Y hay una cita de Elena de White en el libro de Educación, página 212, que dice así: el verdadero maestro puede impartir a sus alumnos pocos dones tan valiosos como el de su compañía. El de su compañía. Puede decirse de los hombres y las mujeres y mucho más de los jóvenes y los niños que solamente los podemos comprender al ponernos en contacto con ellos por medio de la simpatía. Y necesitamos comprenderlos para poder beneficiarlos más eficazmente. O sea, la simpatía, el ponerse en el zapato del otro, el mostrar afecto, cariño, el tratar, el comunicar de una manera saludable, ¿cómo les puedo decir? Atenta, ¿por qué no? Ética, educada, saber decir las cosas y saberlas comunicar, teniendo la empatía, colocándote en los zapatos del otro, ayudará muchísimo para que la transmisión de esos valores o de esa información llegue al corazón de tus alumnos, de tus instruidos. En otras palabras, la buena enseñanza también funciona en los niveles emocional y personal. En el caso de la familia, como escuela, esto es muy importante. Se debe contribuir una buena relación entre el alumno y el maestro. ¿Cuántos casos tenemos de maestros? Mi mamá fue maestra, mi papá fue maestro. Estudiaron ellos pedagogía. Y yo recuerdo muchísimo que inclusive mi mamá era una mujer muy dulce, muy atenta, muy servicial, muy delicada para hablar. Y todos los padres de familia en ese tiempo, los alumnos en la escuela, la maestra los llevaba desde el primer año hasta el quinto año de la primaria. Así que imagínense, dependiendo del maestro, así eran los alumnos. Un maestro nervioso, enojado, los alumnos tampoco tenían poca paciencia. Y ahora yo entiendo por qué tantos padres de familia querían que mamá educase a sus hijitos. Entonces, allí es donde tal el maestro, tal el alumno, ¿verdad? De tal palo, tal astilla. Lo importante es amar. Miren, hace poco ya todavía siguen las promociones de alumnos, siguen celebrando. Mamá ya falleció el año 94, pero siguen celebrando y recordando a su maestra. Este año volvieron a reunirse para recordar a su maestra. ¿Qué es lo que quiere decir esto? ¿Por qué hacen esto? Porque la maestra amó a sus alumnos y transmitió con amor valores importantes. Más allá de la información, los valores. Y esos valores tienen que ver con el respeto, la fe, la confianza y el poder valorarse uno mismo para que nuestra estima propia esté en el lugar correcto. Entonces, era muy importante en la época y hoy es muy importante la comunicación, esa buena relación. Se fomenta mediante la comunicación. Cuando los cristianos no se comunican con Dios, por ejemplo, mediante la lectura de la Biblia, la oración, y no hay una relación de amor con Cristo, todo es en vano, se distorsiona y lamentablemente morimos espiritualmente. Lo mismo sucede cuando comunicamos valores. Aquí nos dio varios textos en el tercer día, varios textos, pero solamente vamos a destacar tal vez el Proverbios 10, 30, 31 y 32. Déjenme que lo tengo aquí. Proverbios capítulo 10. Noten ustedes qué importante es este texto. Capítulo 10, versos 31 y 32. Dice así: la boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. El Señor quiere que podamos transmitir y educar a nuestros hijos con amor, sabiéndonos comunicar. Y es importante también que esto ayuda a que nuestra relación en la familia, cuando transmitimos dentro del hogar sea una relación y un proceso educativo saludable. Abre canales de comunicación y alegra el corazón de nuestros hijos para que cuando lleguen a la juventud, a la adultez, puedan realmente transmitir esos valores de gozo, paz, alegría y esas virtudes que hicimos a través de la comunicación. Entonces vamos a ir a la parte 4 y 5, la voy a unir
con un solo texto. Ya nuestra lección se introduce con Efesios 6:4 en este tema, hablando del papel de los padres. Dice: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criádlos en disciplina y amonestación del Señor. Y también nos da Proverbios 31:10, dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Muy bien, lo que está diciéndonos la lección es que los padres tienen una gran responsabilidad. El padre como jefe de la familia, la madre como reina del hogar. La responsabilidad de transmitir estos valores y transmitir la información que los niños necesitan para poder crecer de una manera saludable, integral, biopsicosocioespiritualmente, y poder de esa manera enfrentar y superar las etapas propias de ese proceso evolutivo de crecimiento, porque cada momento, cada edad, 1, 2, 3, 4, 5, 6, cada edad tiene unos eventos que superar en los aspectos físicos, psicológicos, relacionales y espirituales del niño. En el primer año el niño necesita amor y confianza. De los 2 años a los 5 años el niño necesita reconocer, desarrollar muchas de las habilidades y sobre todo entender algunos valores importantes de lo que tiene que ver con el respeto a papá y a mamá. Porque a partir de los 6 años en adelante ya el niño empieza a lograr cosas, a alcanzar desafíos, y cuando llegue a la edad de 12 años en adelante el muchacho va a empezar a buscar su independencia. Entonces tenemos un tiempo en el que podemos transmitir esos valores a nuestros niños. ¿Cómo así entonces, si los padres tienen esa responsabilidad, cómo hacían entonces en Israel? ¿Cuál era el elemento clave para poder hacer esto? Y entonces aquí es donde yo quiero llevarlos a Deuteronomios capítulo 6. Deuteronomios capítulo 6. Y se los voy a leer porque así es como hacía en gran medida esta información. Aquí estamos hablando de elementos espirituales, pero que son la base para el resto. Dice el capítulo 6 así: oye Israel, verso 4, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué está enseñando esto? ¿Qué nos está diciendo esto? Es correcto, es importante que los niños reciban información, instrucción, pero la educación basada en los principios maravillosos del amor de Dios, del temor a Jehová, que es el principio de la sabiduría, como lo presenta Proverbios capítulo 1 o todo Proverbios, es lo más valioso que podemos transmitir a nuestros hijos. Los padres cristianos, dice nuestra lección, tienen la obligación moral de brindar un modelo bíblico de Cristo y de la Iglesia, con su comportamiento y su forma de ser. Debemos transmitir estos valores, pero los niños lo tienen que ver que esto lo vivimos nosotros en nuestra relación matrimonial. Y entonces será una guía para nuestros hijos y para el mundo. A los hijos de Israel se les dieron instrucciones específicas sobre la educación de sus hijos con respecto a las grandes cosas que Dios hizo por su pueblo y las que hará por su pueblo. Por lo tanto, nosotros necesitamos afianzarnos en estos principios, asegurarnos de que estamos proyectando estos valores y este conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque más que todas las inteligencias, la madre de las inteligencias es la inteligencia espiritual. Por eso Proverbios dice que cuando enseñamos a nuestros hijos la palabra de Dios y transmitimos estos valores, nuestros hijos se vuelven sagaces, son sabios y pueden entender muchas cosas más. Y quiero cerrar
diciéndoles que cuando tú haces esto, es muy difícil que se olviden los hijos de esta educación. Y puede ser que más adelante tus hijos tomen decisiones diferentes, pero hay una cosa que va a estar siempre en su corazón: el amor que les transmitiste y el temor a Jehová que tú les mostraste. Muchos hijos nuestros, cuando vean que el tiempo del fin va cerrándose de acuerdo a lo que aprendieron de niños, si ellos tomaron decisiones de apartarse, volverán a los brazos de su Señor, recordando que lo que aprendieron era real. Hay una cita final que quiero leerte en el libro de Educación, página 275, dice: el primer maestro del niño es la madre. En las manos de ésta se concentra en gran parte su educación durante el periodo de mayor sensibilidad y más rápido desarrollo. Y eso es correcto. La madre que tuvo a ese niño en el vientre, a esa niña en el vientre 9 meses, tiene una conexión especial con su hijo y con su hija, más que el padre. Pero juntos en armonía deben transmitir estos valores maravillosos. Y repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, decía Deuteronomio 6:7. Mis queridos hermanos y amigos, la educación cristiana debe darse en primer lugar en el hogar. Allí es donde debemos transmitir los valores y allí es donde mostramos nuestra relación con Dios en vivo y en directo. Ellos tendrán un concepto del amor de Dios de acuerdo a lo que papá y mamá puedan reflejar en su vida diaria. El Señor está con nosotros, no estamos solos al educar, no estamos solos. El Señor está con nosotros y el Espíritu Santo junto a nosotros también. Muy bien, hemos llegado al final de este repaso. Espero que les haya sido de utilidad. Vamos a hacer una oración para cerrar y nos estaremos encontrando la próxima semana. Oremos. Padre, gracias por esta oportunidad. Bendícenos y gracias por darnos, Señor, las instrucciones maravillosas de tu palabra. Permítanos repasar una y otra vez Deuteronomio capítulo 6 para que podamos transmitir esos valores maravillosos a nuestros amados hijos. Gracias por tu instrucción. Gracias por todo. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Nos vemos la próxima semana.